en reemplazo de algunos metales. El odontólogo y la industria odontológica está siempre en permanente evolución, y esa evolución representa el hecho de que existan nuevos materiales que nosotros podamos emplear, los mismos que tienen que tener una particularidad, y es su accesibilidad al mercado odontológico y por supuesto a la población. La fibra de vidrio es un producto que se utiliza en muchas áreas de la industria, que vamos a ir viendo enseguida. Y básicamente quiero decir, las actuales cualidades de este material lo hacen imprescindible en el uso de cualquier consultorio odontológico. ¿Qué es la fibra de vidrio? ¿Qué es para nosotros la fibra de vidrio? ¿Sí? La fibra de vidrio son filamentos que se obtienen por procedimientos químicos, ¿no es cierto? Son filamentos continuos que se obtienen al estirar el vidrio fundido, por eso se llama fibra de vidrio, ¿sí? Es un material, ¿no es cierto?, que tiene además elementos filamentosos basados en cerámicas que tienen en su composición dióxido de silicio. Lo importante es entender que todos estos materiales cerámicos y que están basados en dióxido de silicio, tienen que tener la característica de ser pequeños filamentos o filamentos muy, muy delgados, extremadamente, como dice la diapositiva. Dado que estos materiales se obtienen en forma de pequeños filamentos, estos pueden ser utilizados en la tecnología de, por ejemplo, la construcción, ¿no es cierto?, donde se utiliza fibra de vidrio, por ejemplo, en puentes, en la construcción de automóviles, en autos, ¿sí?, y en aviones. Hoy en día, básicamente, casi todos muchos de los elementos que se fabrican están constituidos por fibra de vidrio. ¿Por qué se utiliza la fibra de vidrio? Porque la fibra de vidrio es un material que nos sirve a nosotros como un elemento de resistencia, un elemento que le da resistencia a los cuerpos donde este material es incorporado. Entonces, esta fibra de vidrio se incorporaba a la industria en forma primero de unas láminas que se llamaban lanas de vidrio, ¿sí? Y obviamente esto ha sido inventado muchos años atrás, para nosotros en la odontología alrededor de los años 90, pero la fibra de vidrio se utilizaba ya desde los años 1930 más o menos, 1930, 1938. Y es un material que ha sido inventado por Russell James Slater, se llamaba esta persona, como un material que podía ser dado primero como un elemento aislante. Si ustedes saben un poco de construcción, las paredes que hoy día se hacen en los edificios, estos materiales que son aliviados y que no tienen posibilidad de dejar filtrar el ruido, tienen revestimientos internos de estas lanas de fibra de vidrio, porque se usan como aislantes térmicos y aislantes de sonido en la construcción de edificios. Entonces, todas estas paredes de drywall, por ejemplo, o los techos que ustedes ven comúnmente en las oficinas, en la facultad tenemos en las clínicas, esas láminas o placas blancas, tienen por dentro fibra de vidrio. Entonces, esta fibra de vidrio ha sido comercializada justamente con ese nombre, como fiberglass o fiberglass, que es fibra de vidrio, que desde ese momento hasta ahora ha sido utilizada en un montón de objetos e instrumentos en la industria. ¿Sí? Entonces, este material
que comúnmente ha sido desarrollado como un material de aislamiento, como un material aislante, hoy día se utiliza como un agente de refuerzo, ¿sí? Y que, como en odontología, ustedes saben que muchos materiales son combinaciones de diferentes formas o tipos de materiales, de los cuales de cada uno se aprovechan sus mejores propiedades. Es así que la fibra de vidrio, hoy en día en odontología, se utiliza acompañada de productos poliméricos, de esos polímeros que nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto? Y conforman entonces parte de algunos elementos plásticos. Estos elementos plásticos en nuestra vida diaria los podemos reconocer en varias formas. Por ejemplo, los autos ya tienen metal, pero tienen mucha de vidrio fibra de vidrio para alivianar su peso. Y obviamente lo vuelven altamente resistentes. Existen, además de la fibra de vidrio, algunos otros elementos que químicamente se involucran con estos materiales, ¿no es cierto? Y que ayudan a reforzar más a estos productos que normalmente son de plástico, ¿sí? Estos materiales, por lo tanto, se convierten en materiales compuestos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera la fibra de vidrio está reforzando a los plásticos, a los polímeros, y eso hace que nosotros tengamos la posibilidad de utilizarlos en odontología. Entonces, en odontología existe una perspectiva histórica del manejo de estos materiales y los primeros pacientes que utilizaron la fibra de vidrio aplicada en odontología fueron deportistas, aquellos que sufrían algún tipo de accidente, se volaban un diente, dos dientes, necesitaban utilizar algún elemento que no tuviese metal, algún elemento protésico que no tuviese metal y que fuera accesible y liviano, ¿sí? Entonces, estos primeros deportistas que sufrieron accidentes de algún tipo, empezaron a usar, se empezó a usar en ellos la fibra de vidrio, ¿sí? Y obviamente hubieron muchos estudios y son casi 3 décadas de seguimiento y control del uso de la fibra de vidrio que hasta el momento ha tenido excelentes resultados. Resultados desde el punto de vista estético y resultados desde el punto de vista de la duración del material y de la resistencia que éste puede tener. De ahí en adelante, entonces, entendiendo que estos materiales han sido utilizados como fibras de refuerzo, estas fibras de refuerzo han sido empleadas en diferentes formas en la odontología, ¿sí? Estas formas, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, son fibras de vidrio que están alrededor de 2 muñones y que se van construyendo, ¿sí? Se va construyendo y se van reforzando piezas hasta llegar a obtener una prótesis fija que tiene elementos poliméricos que se unen a toda esta fibra de vidrio y que después pueden pasar a reemplazar un diente perdido. Entonces, hay muchas formas en las que en este momento se utiliza esta fibra de vidrio como fibra de refuerzo. Pero en realidad todo esto, como les había mencionado antes, parte de la simple idea y del simple hecho de hacer un reemplazo de los metales en odontología. Entonces, como nosotros hemos visto antes, las aleaciones metálicas y las cerámicas combinadas hacen prótesis de metal cerámica. Sin embargo, el odontólogo siempre ha tenido la intención de evolucionar y ha empezado a retirar estas metal cerámicas, ¿no es cierto?, para reemplazarlas probablemente con algún otro tipo de elemento. En este caso podría ser la fibra de vidrio como material de refuerzo en materiales médicos. De todas maneras, con esto nace la odontología metal free, o sea, esa odontología libre de metales, ¿no es cierto?, que intenta hacer una odontología de alta duración, pero sin la utilización de metales.
Entonces, como no tenemos metales o tenemos la posibilidad de reemplazar metales, muchas de las prótesis que se iban trabajando y que eran comunes de trabajarse, o sea, porque tenían mucho metal cargado para llevar estos materiales, han ido siendo reemplazadas por otro tipo de productos, y en este caso podríamos reconocer a la fibra de vidrio que ocupaba todo el espacio que ocupa ese metal. Ahora lo llega a ocupar la fibra de vidrio, y obviamente cuando eso ocurre y cuando eso sucede, nosotros tenemos la posibilidad de reforzar ya estas prótesis, estos tipos de puentes, con una fibra de vidrio que viene en forma de una lámina o de una tira delgada que se coloca en diferentes regiones de los dientes. Vamos a ir viendo después con algunos ejemplos a qué zonas puede utilizarse o dónde se puede utilizar este material. Esto nos lleva, por lo tanto, a la necesidad de entender cuál es la aplicación de la fibra de vidrio en odontología. Primero, reconocer el hecho que si es un material de refuerzo, que es un material que sirve para reforzar ciertas estructuras, estas estructuras se llaman frameworks, ¿sí? Es la parte interna, esa parte metálica que es reemplazada por la fibra de vidrio cuando hacemos puentes, cuando hacemos coronas o cuando hacemos cualquier tipo de prótesis que en realidad pueda tener la posibilidad. Marina ha levantado la mano, ¿me dice algo? No, doctor, disculpe, fue un error. Ok, pensé que era una pregunta. Entonces, estos materiales, ¿sí?, se aplican en sistemas protésicos, que hoy en día, ¿sí?, colorados, voy a decir, o en uso común con sistemas adhesivos, nos permite hacer varios tipos de trabajo que son útiles en la odontología. Por ejemplo, los stents periodontales, o lo que vamos a ver con un poquitito más de fuerza, los endopostes o los postes fabricados en fibra de vidrio, que hoy en día están revolucionando el mercado y cambiando algunos de los paradigmas de la odontología. Algunas de las formas de pensar que tiene la odontología están siendo cambiados por el uso de estos tipos de materiales que, vamos a ver más un ratito, sugieren su utilización copiando o emulando las propiedades de los tejidos naturales de los dientes. Por lo tanto, este material también sirve para la reposición de dientes en técnicas chairside. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno lo hace en el propio consultorio. Las técnicas chairside significa que nosotros podemos hacer uso de estos materiales de fibra de vidrio, ¿sí?, en nuestro propio consultorio, y que no necesitaríamos de manera cerrada un laboratorio dental. Quiere decir que le da la posibilidad al odontólogo también de trabajar en su propio consultorio. Entonces, la de vidrio se ha ido utilizando de varias formas, y por supuesto, cuando yo menciono que se puede trabajar en consultorio y en laboratorio, eso pues ha hecho que nosotros tengamos diferentes tipos de materiales que puedan utilizarse, unos en consultorio y otros para laboratorio. Entonces ahí han empezado a aparecer otros tipos de materiales. En productos para consultorio, fibras a partir de polietileno, fibra de vidrio y la fibra de carbono, y para laboratorio se han quedado casi todos en fibra de vidrio. La fibra de vidrio y la fibra de carbono se diferencian únicamente por el color. En la estructura química, inclusive algunos mencionan que la fibra de carbono podría ser algo más resistente que la fibra de vidrio, pero el carbono es negro. Entonces, obviamente, en odontología se intenta limitar el uso de materiales que oscurezcan nuestros trabajos. Por eso el reemplazo de los metales, y por eso la no utilización de la fibra de carbono en este momento, ¿sí? Es interesante ver que el desarrollo tecnológico de estos materiales, la posibilidad de usarlos en laboratorio y la posibilidad de usarlos en consultorio, ha generado la idea de tener una determinada presentación comercial.
¿Qué quiere decir la presentación comercial? La forma en que nosotros podemos encontrar a estos materiales cuando nosotros necesitamos comprar de ellos. Entonces, algunos vienen en forma de cintas, como ustedes están viendo aquí en este caso. Esta es una lámina, una cinta con fibra de vidrio, ¿no es cierto? Vienen también en forma de cordones, o sea, como de pequeñas sogas, digamos así, muy pequeñitas, cordones muy delgados. Hablo de eso porque ustedes entienden que una soga tiene la posibilidad de ser trenzada o entrelazada, ¿no es cierto? Y obviamente vienen también en forma de postes. Los postes han ido evolucionando y han ido variando en sus formas, en tamaños y en la conceptualización de lo que es cada uno de estos materiales para poderlos utilizar en la boca de nuestros pacientes, resolviendo todos los casos clínicos. Entonces, por supuesto que todo esto está acompañado de elementos que se trabajan en el laboratorio y en el consultorio de la misma manera. Quiere decir que inclusive nosotros, si podemos conseguir fibra de vidrio, podemos trabajar fibra de vidrio, podríamos hacer en los modelos que hemos preparado o pueden tener preparados, puentes de fibra de vidrio y así tener una alternativa de tratamiento si así lo requiriesen. Entonces, la fibra de vidrio tiene muchísimos usos, una gran cantidad de usos, y eso le da a la fibra de vidrio ciertos tipos de ventajas, especialmente en lo que es la odontología restauradora. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la fibra de vidrio como tal, como material? Primero, que la fibra de vidrio, ¿no es cierto?, la fibra de vidrio no es posible que tenga un proceso corrosivo, o sea que no corroe, no elimina partículas, moléculas debido a la corrosión como lo hacen los metales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al no ser corrosivo, su degradación puede ser más lenta, sin que ello quiera decir que esto pudiese tener alguna falla en un paciente que no tiene los cuidados necesarios. Su translucidez ayuda a que la fibra de vidrio pueda ser utilizada con sistemas adhesivos, ¿sí? O sea, que tiene adhesividad. Y cuando nosotros hoy en día hablamos de adhesión, básicamente vamos a hablar de dos mecanismos de adhesión que tienen que ver con la polimerización o el endurecimiento de los materiales o sistemas adhesivos. Y eso tiene que ver, uno, con la utilización de lámparas de luz, de energía radiante, que permita que haya una reacción química, ¿no es cierto?, que endurezca el material. La translucidez de la fibra de vidrio permite que la luz pase y pueda llegar a todos los elementos constituyentes en las zonas de trabajo para que éstas polimericen y puedan estar endurecidas, cumpliendo la función para lo cual se están colocando en la boca. Pero como todo material tiene límites, y esos límites tienen que ver con la resistencia que puede tener el material. Por supuesto que la fibra de vidrio es un material de alta resistencia, de propiedades de resistencia aceptables, ¿no es cierto?, e importantes para un consultorio dental. Pero cuando un material de fibra de vidrio se rompe, tiene una ventaja más en su uso, y es la reparabilidad. La mayoría de los materiales poliméricos tienen la posibilidad de repararse, quiere decir que se puede aumentar material, se puede soldar, se pueden cambiar formas, ¿no es cierto? Se puede incorporar más material si se ha fracturado y se ha perdido. Entonces la posibilidad, ¿sí?, la ventaja de su reparabilidad lo hace también como un material muy difícil de ser reemplazado dentro del espectro de todos los materiales que utilizamos. Si un metal se rompe en la boca, ¿sí?, tiene que ser extraído y tiene que ser cambiado por otro metal, porque es difícil lograr soldadura metálica dentro de la boca. O una prótesis que se rompa tiene que, en algunos casos se puede soldar, pero en la mayoría de ellos no, por el tipo de material, por el tipo de aleación
que hemos visto ya nosotros, y que obviamente su desventaja es la resistencia. Y por lo tanto, si se rompen, tienen que ser cambiados, removidos. Ocurre así con la fibra de vidrio, que tiene composición y componentes poliméricos que posibilitan el trabajo. Entonces, estas ventajas son importantes de tener en cuenta: la corrosión negativa, la alta transparencia, la adhesividad y la reparabilidad, que son muy importantes de considerar en estos materiales. Pero también hemos dicho que estos tienen propiedades mecánicas sobresalientes. Estas tres son propiedades de las más importantes que ustedes deben anotar y deben entender bien. Una de las ventajas de usar fibra de vidrio en odontología restauradora es que este es un material de alta resistencia. Quiere decir que es muy difícil que este material sobrepase su módulo de elasticidad, lo que no quiere decir que no se pueda fracturar, pero es un material de alta resistencia y alta flexibilidad. Y hoy en día, la mayoría de los materiales que se colocan en boca en reemplazo de los materiales metálicos tienen que ver con esta gran ventaja de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque la flexibilidad es una característica de los tejidos dentarios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, desde el momento que estos han sido creados, adaptados, diseñados o pensados para trabajar en odontología, hasta la fecha, su uso se ha ido modificando en función de estas sus propiedades. Y por lo tanto, hay un sinnúmero de protocolos, ¿no es cierto?, que aprovechan de estas cualidades mecánicas de la fibra de vidrio para poder utilizarlo dentro del diente, por ejemplo, cuando estamos hablando de postes de fibra de vidrio, ¿sí? Entonces, esto en la filosofía y en el pensamiento de que el poste debe acompañar de forma solidaria la flexibilidad de los tejidos dentarios frente a las cargas a los que se someten los dientes. Es decir, si nosotros generamos una carga diente, el material que se coloca dentro, entre sus propiedades, debería tener casi la misma flexibilidad que el diente. O sea, que los módulos de elasticidad del diente y de los materiales que se colocan deberían ser prácticamente similares, lo cual ayudaría a que los materiales se fracturen menos. Como hemos visto en materiales cerámicos y en materiales metálicos, uno de los usos de las aleaciones metálicas es la conformación de postes muñones que entran dentro de las raíces. Y les he mencionado que esas aleaciones metálicas para poste muñón deberían ser soft, o sea, aleaciones soft, blandas, ¿sí? ¿Para qué? Para que por lo menos su módulo de elasticidad sea un poco más cercano al módulo de elasticidad del diente. ¿Qué quiere decir isotropía? ¿Sí? Todos los materiales metálicos son isotrópicos. Y por eso hay cierto grado de confusión al momento de colocar al diente, porque el diente es anisotrópico. Entonces, ¿qué quiere decir isotrópico? Isotrópico quiere decir que los materiales tienen el mismo nivel de resistencia en todas las direcciones por donde se les aplica fuerza. Sin embargo, estos materiales anisotrópicos tienen que ver con la configuración interna del diente, de la dentina, que se sabe que está formado casi como en forma de capas y que por eso este material es tan resistente a las fuerzas que lo pueden dividir. Imagínense ustedes un tronco. Un tronco también está lleno de fibras y ese tronco tiene fibras de celulosa, ¿sí? Estas fibras de celulosa en un tronco de madera solamente pueden ser partidos sin
o podría decir, solamente pueden ser partidos oponiendo mínima resistencia cuando la fuerza es perpendicular, ¿sí? O viene a lo largo. Quiere decir entonces, si ustedes imaginan un tronco, voy a tratar de dibujar, no sé si voy a poder hacerlo. Me esperan un segundo. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se puede observar su puteador también. Bien, entonces, yo he mencionado un tronco, ¿sí? Este tronco está lleno de fibras de celulosa. Si yo parto el tronco, este tronco va a mostrarme las fibras de celulosa así. Si lo parto de manera perpendicular a estas fibras. Entonces, voy a golpear con un hacha en esta dirección, ¿sí? Si yo voy a golpear a lo largo, si yo voy a incidir con un golpe acá, el tronco se va a partir. Y esa es la forma de partir un tronco, ¿no es cierto? Con la incidencia del golpe en la parte de arriba del tronco. Pero yo lo quiero partir acá, me va a costar más porque estoy yendo de forma perpendicular al tronco. Entonces, para yo partirlo aquí, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que ese es un hacha, ¿ya? Si yo lo voy a partir acá, en esta dirección, me va a costar mucho más tener que partir. Entonces voy a tener que socavar y socavar hasta que esto no tenga resistencia o su resistencia sea menor y por lo tanto recién lo pueda partir. En cambio, si lo parto en esta dirección, el tronco se va a partir antes. Exactamente ocurre lo mismo con los dientes. ¿Sí? Exactamente ocurre lo mismo con los... Guay, ese diente es muy feo. Pero en un diente, ¿sí? Si yo tengo una cavidad preparada en el diente, ¿se entiende? Y voy a tener un piso. Y a este piso, obviamente, este diente ha tenido que tener un tratamiento de conductos, ¿no es cierto? Cualquier fuerza que incida acá, ¿sí? Va a partir el diente por la mitad, porque es una fuerza vertical. Entonces, un poste de fibra de vidrio, ¿sí? Es anisotrópico porque tiene diferente resistencia según la fuerza. La fuerza es vertical hacia el poste, hacia sus fibras, ¿sí? Va a tener un tipo de resistencia. Pero en la boca existen diferentes fuerzas, perpendiculares, horizontales, y por lo tanto cada una de estas fuerzas va a generar un determinado tipo de resistencia. Eso es lo que significa anisotropía. Anisotropía, ¿sí? Eso es lo que significa anisotropía. Entonces, ustedes tienen que recordar perfectamente qué elementos son isotrópicos y cuáles son anisotrópicos. Y eso se convierte en realidad eso se convierte en realidad entonces en una característica y una propiedad de estos materiales. ¿Se ha entendido bien qué es anisotrópico?
Me alegra, porque eso es lo importante de este material. Si este material es anisotrópico, quiere decir que este material tiene esa propiedad debido a una forma en la cual ha sido fabricado el material. Entonces, recuerden, es de alta resistencia, tiene alta flexibilidad y características de anisotropía. Y esto está en función de la arquitectura de la fibra de vidrio. ¿Qué quiere decir arquitectura? Quiere decir la forma en la cual ha sido fabricado el material en función de la dirección de las fibras de vidrio. Entonces, nosotros vamos a analizar, ¿no es cierto?, que las características estructurales de la fibra de vidrio están basadas precisamente, ¿sí?, en el agrupamiento y la orientación de esas pequeñas fibras que hemos visto al principio, ¿sí? Ese penacho de fibras que he mostrado al principio tiene cada uno un filamento de fibra de vidrio. Entonces, estructuralmente esto se forma, esto se construye agrupando y orientando a esas fibras. Por lo tanto, puedo tener, ¿sí?, fibra de vidrio con orientación unidireccional, fibra de vidrio, ¿sí?, con arquitectura de malla o de entrelazado, o fibra de vidrio trenzada. Por eso les mencionaba que en las formas de presentación algunas vienen como en forma de una soga, y quien conoce una soga sabe que eso es un material con varios filamentos trenzados. Para ubicar mejor, entonces, y entender bien la fabricación y la arquitectura, ¿sí?, esta fotografía los va a ayudar a entender mejor. Fíjense que siempre la fibra de vidrio está en la misma dirección. No importa si esta fibra de vidrio está agrupada de diferente manera, casi siempre tiene fibras paralelas. Igual ocurre acá. Aquí está trenzado, pero son siempre fibras paralelas. Aquí también, fíjense que todas son fibras paralelas. Entonces, cada una de estas fibras se supone que es vidrio estirado, ¿no es cierto?, que tiene óxido de silicio y que por lo tanto por eso pueden ser compatibles con los polímeros, ¿no es cierto? Y que estas fibras de vidrio, así construidas como tal, ¿no es cierto?, representan o son la equivalencia a las propiedades mecánicas del material. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que estos materiales tienen que tener fibras paralelas. Entonces, la orientación de las fibras tiene que ser tal que, entendiendo que nosotros tenemos varias fuerzas que inciden sobre este material, ¿no es cierto?, la resistencia del material va a estar acorde a la orientación de las fibras de vidrio. Entonces, fíjense ustedes, las mayores propiedades de la fibra de vidrio están dadas cuando estos materiales están alineados, construidos de manera paralela entre sí, entre cada fibra de vidrio, o sea, que todos tienen la misma dirección, ¿sí? Si cambiase la fibra de vidrio de dirección, ¿sí?, entonces empezarían a bajar sus propiedades mecánicas. Y eso es muy importante analizar, porque obviamente nosotros tenemos que entender que las fibras de vidrio obedecen comercialmente, ¿no es cierto?, a varios elementos que lo constituyen como tal al producto. Entonces, hay varios tipos de fibra de vidrio, ¿sí?, que se utilizan comercialmente en diferentes tipos de productos. Por supuesto que si tiene vidrio, esto está relacionado con el silicio, el aluminio y óxidos de magnesio. Hemos visto también que hay varios materiales que no solamente basan en fibra de vidrio, sino en polietileno. Y que estas fibras delgadas de polietileno lo que hacen, si son incorporadas, es tener un efecto deleterio en la resistencia, pero seguramente puede aumentar la flexibilidad del material.
También hemos visto nosotros que hay materiales que tienen el carbono o el grafito, ¿no es cierto? Y aquí obviamente hay que entender bien que aquí también involucra el diámetro de cada fibra de carbono, que puede ser de 10 a 25 micrómetros, lo cual ha de representar que este material pueda o no tener resistencia. Y existe otro material que se utiliza junto con polímeros, con la fibra, que se llama Kevlar, ¿sí? Y este material Kevlar viene siendo uno de los materiales plásticos, ¿sí?, más resistentes. Son resistentes, por ejemplo, a la penetración, y por eso se utilizan placas de Kevlar o aramid en chalecos antibalas, ¿sí? Esto está relacionado con con el toque que puede tener el material al momento que se lo emplea para algún tipo de trabajo, como en este caso estamos hablando de el Kevlar, que está en la construcción de chalecos antibalas. Entonces, puede ser muy delgado, pero es tan resistente que difícilmente una bala lo puede pasar. Obviamente, eso tiene que ver con el FiberFlex o la flexibilidad que tienen todos estos materiales, ¿sí? Así que los materiales en base a resina, que están además reforzados con fibras, son descritos como materiales resinosos obtenidos a partir de la combinación sucesiva de capas de matriz y de fibras. Este concepto básicamente vale para varios conceptos de mezcla materiales en la odontología, ¿sí? Entonces, los materiales en odontología pueden tener una base resinosa y deben ser reforzados con un material de relleno. En este caso, aquí estamos hablando de fibras de vidrio, ¿sí? Pero en otros materiales de restauración vamos a hablar de partículas de relleno que son colocados dentro de una base resinosa y que obviamente la combinación de estos elementos hace a que el material tenga diferentes propiedades. En este caso de la fibra de vidrio estamos hablando de capas de matriz y de fibras, de varias capas de matriz resinosa y de fibras de vidrio, ¿no es cierto?, que forman en realidad estas cintas que les he mostrado en las presentaciones comerciales, y que obviamente la mayoría de ellas deben estar preparadas en forma de fibras paralelas unidireccionales para que estas tengan gran resistencia a la flexión, por ejemplo, cuando se los utiliza en una prótesis fija. Ahí abajo ven ustedes tres nombres, uno se llama FiberCore, el otro se llama Splintit y el otro se llama Vectris Pontic. Pontic quiere decir póntico, que es la parte donde entra un diente falso, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que estos materiales están ya diseñados para trabajar, por ejemplo, en prótesis fija, como en las fotografías que les mostraba en los primeros cuadros. Entonces, esquemáticamente y diagramando nuevamente para que ustedes vean, este es un corte de sección cruzada, ¿no es cierto?, hecho en microscopio, donde esquematiza las fibras de vidrio unidireccionales que pueden existir en los diferentes materiales. Entonces, hay artículos científicos que se han ocupado de investigar cuál es la forma de construcción o la arquitectura de construcción de estas fibras. Y la mayoría de ellos han mostrado fibras unidireccionales, como en el diagrama esquemático que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y hay así diferentes imágenes que van a poder ver en diferentes artículos, mostrando el tipo de las fibras, el largo y el corte que pueden tener estas fibras. Lo importante es relacionar este elemento de construcción de la fibra de vidrio en la dirección, la resistencia, la flexibilidad y la anisotropía que presentan estos materiales. Esos son los tres elementos base que a nosotros nos servirían para ver. Algunas marcas tienen estudios hechos. Esta, por ejemplo, es del Splintit,
que tiene fibras unidireccionales, y aquí en un cortamicroscopio se puede ver que todas son fibras, aunque algunas están cortadas, otras no, unas son más largas que otras. Este es un pequeño segmento, ¿no es cierto?, de 100 micrómetros, ¿sí?, que está elevado a más o menos 560x, o sea, 560 veces para analizar las fibras, ¿sí? El Sprint, este es el Glass Span, que tiene fibras trenzadas, que también les he mostrado, no son visibles probablemente al ojo, pero se pueden entender bien. Este es el Connect, que también tiene otro tipo de fibra prensada. Se llama Connect porque ayuda a conectar áreas, ¿no es cierto? Y eso es su nombre genérico. Este es el Vectis Frame, ¿sí?, que son fibras entrelazadas o malla, que sirve para hacer prótesis fija, puentes, ¿no es cierto?, de altísima resistencia, con resinas que, bueno, algunas han pasado ya su época de oro, que se llamaban Targis Vectris, que era la mezcla de fibra de vidrio con cerómeros, que es otra categoría de materiales poliméricos que seguramente vamos a ver también después. Y esta otra es el Rebond, una de las más utilizadas, ¿no es cierto? Son fibras entrelazadas o en malla. Todo esto, ¿sí?, de incorporar los diferentes tipos, marcas de fibra de vidrio, de mallas de fibra de vidrio, de cintas o cordones de fibra de vidrio, ¿sí?, hace que la inclusión de estas fibras de vidrio, ¿no es cierto?, en la matriz, disminuya la posibilidad de fallas, porque la resistencia del material se aumenta en un 40-45%. O sea, es sumamente elevado, ¿sí?, el módulo de resistencia que presenta cada uno de estos materiales. Y la tenacidad que tiene que ver con la forma en la cual yo puedo trabajar al material para poder cambiarle la forma o darle la forma en la que yo quiero que este material trabaje, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden que estos elementos, ¿no es cierto?, y las características anisotrópicas, heterogéneas de las fibras, implican que tienen que haber muchas propiedades mecánicas que se le exigen a los materiales, y que estas propiedades mecánicas tengan que ver necesariamente con la construcción de las fibras. Repitiendo entonces, para recordarles un poquito y aumentando un poco más el volumen de información, las propiedades mecánicas dependen de las fibras, de la dirección, de la carga aplicada, ¿no es cierto?, con relación a la orientación de la fibra. Entonces, si nosotros tenemos más volumen por fracción de fibras, si la distribución de las fibras es uniforme e incorporamos mayor cantidad de resina en las fibras, por supuesto que las propiedades mecánicas que nosotros podamos tener van a mejorar con todos estos elementos. O sea, la resistencia mejora con el incremento del volumen de fibras, ¿sí?, con la distribución uniforme de estas fibras y con la incorporación de resina en las fibras. ¿Por qué este cuadro? Porque en el momento que nosotros hagamos un trabajo de reposición de un diente, nosotros vamos a incorporar fibra y vamos a incorporar resina. Por lo tanto, el volumen hará que la resistencia mejore del trabajo que nosotros vayamos a hacer, ¿no es cierto? Esta resistencia, por supuesto, cuando mejora, tiene que ver o está relacionada con el número de fibras, ¿no es cierto?, y las propiedades mecánicas, ¿no es cierto?, y que obviamente aquí se incorpora un elemento nuevo más. Esos polímeros que se incorporan dentro de todo este tramado de fibras suponen el concepto de impregnación. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos tipos de fibras, ¿sí? Aquellas fibras que están impregnadas, o sea, vienen húmedas, han sido preimpregnadas, y otras fibras que están secas, que requieren impregnación. Hay algunas personas o colegas que prefieren trabajar con fibras ya preimpregnadas
porque estas mantienen la forma y la posición cuando uno los quiere trabajar. Sin embargo, hay otros que por la durabilidad del material requieren tener una fibra seca, ¿sí? Que recién se la vaya a impregnar con sistemas adhesivos al momento que estos son utilizados en boca o sobre un modelo de trabajo. Entonces, hay dos elementos más aquí. Uno tiene que ver con la impregnación de la fibra con resinas. Entonces, tenemos fibras preimpregnadas y fibras secas que requieren impregnación, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos productos de uso de laboratorio que son preimpregnados. El FibreCore de la casa Generic Pentron, que es tipo de fibra de vidrio, unidireccional, alta resistencia a la fricción, que viene además en colores y que tiene una facilidad de adaptación mediana. O sea, que estos son datos importantes porque nosotros queremos trabajar un material rápidamente y que sea lo más fácil posible. Entonces, empiezan a salir en el mercado otros materiales, el Vectris de la casa Ivoclar, que es una casa espectacular para el manejo de materiales, ¿no es cierto? También presenta un tipo de fibra de vidrio, ¿no es cierto? Unidireccional en unos casos, en malla en otros, una resistencia a la flexión alta si es unidireccional y media si es en malla y que viene de un solo color disponible, pero que estos tienen que ser trabajados con un equipo y maquinaria especial. Entonces, eso a nosotros nos genera el criterio y la condición de qué voy a elegir y cómo voy a elegir estos materiales. Entonces, para ello tengo que entrar a analizar lo que son ventajas y desventajas de los diferentes materiales, ¿no es cierto? Entre las ventajas que yo quisiera tener son tener un menor número de pasos, mejores propiedades mecánicas, que la impregnación sea homogénea, o sea, para eso puedo pedir una fibra preimpregnada, y que tenga una adecuada consistencia para el manejo, o sea, que se pueda dejar manipular, ¿no es cierto? Como en algunos casos una desventaja es que no podemos seleccionar el tipo de resina que va a trabajarse. Entonces, tengo que entender bien a qué familia corresponde la impregnación de resina en esta fibra de vidrio para saber si es compatible con los materiales que yo voy a utilizar en la resolución de algún caso clínico, ¿es cierto? Pero, por supuesto, eso tiene que ver con los sistemas que uno pueda adquirir. En sistemas de uso clínico preimpregnados está el producto Splintic de la casa Generic Pentron, que es tipo de fibra de vidrio unidireccional, de alta resistencia a la flexión, viene un solo color y facilidad de adaptación es media. Cuesta acomodar el material y por eso hay técnica o protocolo para acomodar este tipo de fibra de vidrio, ¿sí? El producto Vectris, que habíamos visto hace rato, el Targis de laboratorio Vectris para consultorio, de la casa Ivoclar, también es fibra de vidrio entrelazada, unidireccional si es de polietileno, de resistencia media, de resistencia alta la de polietileno unidireccional, un solo color y su facilidad de adaptación alta o media según el tipo de trabajo que nosotros vayamos a hacer. La verdad que estos cuadros solamente hacen o tienen o generan un proceso descriptivo para poder tener un criterio de selección. Cuando uno prueba el material, entonces recién se da cuenta con cuál quiere trabajar y a cuál se adapta más, ¿sí? También tenemos materiales o fibra de vidrio no impregnado para uso de laboratorio, ¿sí? El Connect de la casa Kerr, que es tipo de fibra de polietileno, trenzada su arquitectura, muy baja resistencia a la flexión y facilidad de adaptación alta. El Glass Span, que es fibra de vidrio trenzada de resistencia media y de alta facilidad de adaptación. La Rebond, que les he mostrado que era una de las más utilizadas, es de la casa Rebond, es de polietileno, es fibra entrelazada, como nudos que han visto, tiene baja resistencia a la fricción, pero es fácil de adaptar. Entonces, cuando uno hace estas tablas, uno puede escoger básicamente qué tipo de material quiere utilizar o con cuál se va a sentir más cómodo y con cuál va a obtener mejores resultados. Este de la casa Polident, el Fiber Splint,
es fibra de vidrio entrelazada, resistencia a la flexión muy baja y su facilidad de adaptación media. Entonces, dependiendo del trabajo que voy a realizar, de la zona donde se va a realizar el trabajo, yo tengo que tener la posibilidad de poder escoger el material. Y de nuevo me lleva a las ventajas y a las desventajas, porque estas pueden ya después variar. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de seleccionar una resina, probablemente en una fibra que no esté impregnada, la impregnación sea meticulosa y difícil, ¿sí? Que haya una baja resistencia a la flexión, probabilidad de contaminar el producto porque lo estoy trabajando a mano y estoy haciendo la impregnación en mi propio consultorio o en el laboratorio, ¿sí? Entonces se puede contaminar durante la manipulación y obviamente se puede convertir en una desventaja que requiera más tiempo de trabajo. Por eso es que es importante entender bien el material, saber cuáles son los tipos de material que puedo utilizar, de tal manera que yo pueda tener en mi consultorio un material con determinadas características, ¿no es cierto? Y esas características clínicas que yo quisiera tener están basadas en el producto y cada producto, pero yo como odontólogo sé cuál voy a comprar, sé qué voy a buscar en el material y por lo tanto puedo tener un criterio de selección de las características clínicas de las fibras de vidrio que voy a usar en mi consultorio. Entonces, las diferentes casas o las diferentes marcas seguro van a ir mandando algunas especificaciones que hacen diferente a su producto. Por ejemplo, la Kerr con su fibra Connect, esta viene en un carrete, es en dispenser tipo carrete, ¿no es cierto? Quiere decir que yo voy retirando la fibra de acuerdo a la necesidad. Tiene muy buena adherencia, es durable, tiene bajo índice de fallas cuando se usa como un splint periodontal. Les voy a mostrar luego lo que son los splints periodontales o de sujeción de dientes. Hay tamaños de fibra de vidrio limitados, o sea, no todos son del mismo grosor, mismo tamaño, y uno de sus problemas es que las fibras se separan al cortar. Todos los materiales con fibra de vidrio se cortan con unas tijeras especiales de cerámica, ¿sí? Ningún otro material puede cortar, el acero no corta y el diamante si corta despelecha o hace que las fibras se separen. Por eso estos vienen con una tijera de cerámica para cortar la fibra de vidrio, ¿no es cierto? Y obviamente tienen todo su manual de instrucciones. La fibra splinted de la Generic Pentron es lo que les decía, todas se deben cortar con una tijera especial. La impregnación con resina facilita el corte, o sea, actúa como un lubricante, digamos. Es de fácil adaptación a los dientes, tiene buena adherencia y es durable. La Rebond tiene muy buen manual de instrucciones, o sea que facilita el trabajo, ¿no es cierto? Tiene también una tijera adecuada, cerámica, se adapta fácilmente a los dientes, se incorpora rápidamente la resina, tiene apetencia, tiene buena adherencia, es durable y tiene bajo índice de fallas. Es una de las resinas más utilizadas, aunque de baja resistencia en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos que nosotros estamos viendo, que estamos conociendo, ¿sí? Tienen diferentes aplicaciones clínicas. Y según ustedes vayan aprendiendo odontología, viendo pacientes, el hecho de conocer estos materiales, lo único que les va a permitir es saber cómo resolver diferentes situaciones clínicas. No se olviden que en odontología todo es teoría aplicada a la práctica. Y tu práctica es mejor si tú sabes bien la teoría. Entonces no puedes tener conocimiento a medias, no puedes tener conocimiento limitado. Probablemente en muchos casos la información sea limitada, pero desde el mismo momento en que tú sabes que este material existe, la posibilidad de que cada uno de manera autónoma pueda estudiarlo y mejorar es una obligación como estudiante para ser un mejor profesional, porque las clases son de tiempo muy corto y la información que uno puede entregar es muy resumida. Entonces, a mí particularmente me parece, y lo vuelvo a repetir, que los materiales dentales se deben estudiar en función de la aplicación clínica que ustedes ya tienen que ir conociendo poco a poco y
sabiendo qué material es el que yo voy a poner en diferentes casos. Uno de los casos más comunes es la pérdida de los incisivos centrales superiores o inferiores, centrales o laterales, ¿no es cierto? Y yo tengo que tener la facilidad de reponer esto en el consultorio en 48 horas, en 2 horas de trabajo, o en el laboratorio en 48 horas. ¿Qué es lo que en mi experiencia clínica me ha pasado? He atendido a un novio que en su despedida de soltero, un día antes de la boda, se cayó y se rompió el diente. Entonces no podía presentarse a su matrimonio, a su boda, sin un diente. Entonces había que reparar. Y para reparar rápidamente se utilizó fibra de vidrio, más o menos como en el caso que sigue a continuación. Entonces se hacen unas cavidades en la cara palatina. Este es un modelo. Y en esas cavidades nosotros vamos a ir acomodando diferentes tipos de materiales. Esto puede ser en el sector anterior o en el sector posterior. ¿A cuántas personas les falta un molar en la parte de abajo? Tienen restauraciones antiguas, ¿no es cierto?, que puedo retirar, puedo convertir esto de una restauración clase 1 en una restauración, en una cavidad clase 2, y en estas cavidades clase 2 yo voy a tener la posibilidad de hacer un trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? En algún caso obteniendo una impresión y para construir ahí 2 incrustaciones que estén fusionadas con la fibra de vidrio como material de refuerzo para después colocar y cementar en boca una prótesis fija hecha en fibra de vidrio. Si hay la cantidad de material suficiente, la habilidad necesaria, el conocimiento adecuado para aplicar estos materiales, ustedes pueden resolver como odontólogos esto en una sola sesión, con los modelos, por ejemplo, flexibles que les he enseñado a trabajar, ¿sí? Donde no necesitan hacer vaciado de yeso, donde pueden tener la posibilidad de construir esto inmediatamente en sus pacientes. Entonces, tiene pues mucha importancia saber cómo voy a poder reposicionar un diente posterior o un diente anterior si el caso así lo amerita, ¿no es cierto? Si tengo necesidad de usar otro tipo de material y garantizarme la resistencia, entonces lo mando al laboratorio por 48 horas y el laboratorio me va a hacer un trabajo hecho a presión, con precisión, con calor, con fotopolimerización y con un alto grado de pulido en el laboratorio. Por supuesto, por eso es muy diferente el trabajo realizado en un laboratorio que el que pueda realizar el dentista. Las diferencias se basan en que el laboratorista está mucho más acostumbrado a hacer el manejo de algunos materiales laboratoriales que el dentista y por eso puede obtener mejores resultados. Lo que ocurriría es que un dentista obtenga muy buenos resultados de excelencia en su consultorio cuando tiene el tiempo disponible para resolver estos casos. Pero pueden hacer una prótesis fija en 2 horas, básicamente, y entregarle a su paciente y devolverlo con el trabajo concluido y, obviamente, garantizando su funcionamiento. Por supuesto que si uno le hace esto al paciente, no es para que el paciente vaya a masticar hielo, ¿no es cierto? Entonces, porque todo tiene módulos de resistencia adecuados. ¿Qué es un splint periodontal o un splint ortodóntico? No sé si en la fotografía se logra ver bien, pero aquí tienen ustedes la fibra de vidrio que conecta un diente con otro. Cuando los dientes tienen algún problema periodontal y se empiezan a mover, o cuando se termina una ortodoncia, el dentista coloca por aquí atrás un fierrito, un splint que está pegado con una porción de resina resina compuesta en forma de botoncitos. Pero también podríamos utilizar un splint periodontal u ortodóntico, ¿no es cierto? Lo cual me permite fijar los dientes cuando nosotros tengamos problemas. Entonces, varios pacientes presentan problemas, por ejemplo, de dientes, hay reabsorción ósea y estos dientes se empiezan a mover. Entonces, cuando el paciente no quiere perder porque tiene muy poco remanente, ¿no es cierto?, radicular, y el paciente no tiene posibilidad de hacerse un tratamiento más profundo,
nosotros podemos ayudar sujetando estos dientes con la ayuda de un splint de fibra de vidrio. Tomamos impresiones, ¿sí? Y podemos calcular la cantidad de material o podemos hacerlo directamente en boca, aislando, ¿sí? Marcando las zonas de trabajo donde va a ir el splint, ¿sí? Separando los dientes para que no se nos quede material entre los dientes y obviamente haciendo que este splint periodontal, después de haber trabajado en términos de adhesión, esto es grabado ácido, ¿no es cierto? La adhesión va a ocurrir después de colocar sistemas adhesivos que endurezcan por medio del uso de una luz, que eso es la fotopolimerización, ¿no es cierto? Después se acomoda, ¿no es cierto?, utilizando una resina fluida, un material que permite que esta fibra de vidrio que está preimpregnada se acomode en las zonas donde habíamos marcado para que esto trabaje. Entonces, una vez que está colocado ahí, ¿sí?, se incorpora mayor cantidad de material, de resina fluida en este caso, se engrosa, estamos engrosando, estamos aumentando la cantidad de polímero y esto va a hacer que el material se quede fijado y se quede pegado por medio de la utilización de una lámpara de luz, ¿no es cierto? Y obviamente después de afinar y de pulir el material en la zona. Entonces ahí polimerizamos y obviamente después de polimerizar, ¿no es cierto? Después de polimerizar voy a tener la fibra sujetando a esos dientes y dándole al paciente nuevamente la seguridad para que pueda masticar. Obviamente después vienen procedimientos y procesos de pulido, de quitar alguna zona que pueda estar muy áspera o que esté con una punta que le lastima la lengua, porque no se olviden que es vidrio y esta fibra de vidrio puede dejar pequeñas porciones de las fibras o penachos hacia afuera, endurecidos ya, y que pueden lastimar a los dientes y a la boca del paciente. Por lo tanto, ahí tendré un splint periodontal que junte a todos los dientes, que los tenga unidos y reforzados en su posición para evitar que estos se pierdan, hasta que el paciente tenga la posibilidad de hacerse un tratamiento nuevo, ¿no es cierto? Y una vez que se haga ese tipo de tratamiento, pueda el paciente incorporarse a sus funciones habituales. Entonces, obviamente todo esto se puede hacer en consultorio, como han visto ustedes, o podemos hacer en técnicas de laboratorio. Y en las técnicas de laboratorio, lo que les había mostrado al principio, la reposición de un diente anterior, que me va a permitir trabajar esto, haciendo un trabajo en el paciente, tomándole impresiones, obteniendo modelos, y en esos modelos tratando de adaptar, por ejemplo, aquí un diente de stock, ¿no es cierto?, que se va a adaptar para que nosotros podamos utilizar la fibra de vidrio para reponer ese diente que se ha perdido. Entonces colocamos sistemas adhesivos, colocamos resina fluida, involucramos a la fibra de vidrio en ese canal que se ha preparado y le vamos echando nuevamente resina por encima, de manera que al momento que estemos engrosando el material, esto quede como una lámina que esté pegada y esté adherida a los dientes vecinos y al diente póntico que se ha utilizado. Después eliminamos el yeso y pulimos el puente que nosotros vamos a hacer. Y este puente obviamente nos quedará con el diente adelante y las dos alitas a los costados que representan tener mucha resistencia al momento de colocarlos y de cementarlos. Entonces, ustedes han visto las cintas de fibra, pero hay estos como cordones, ¿sí?, que se llaman cordones o pitas, que vienen de diferentes grosores y tamaños, que tienen todo este tipo de utilidades en odontología. Fíjense que inclusive aquí se lo usa como pónticos, porque esto se puede usar. Yo los he utilizado dentro de los dientes, ¿no es cierto?, aplicándolos como penachos dentro del diente, compactándolos para que llenen los espacios y así pueda tener la posibilidad de reemplazar dientes perdidos o de solucionar algún tipo de problema que se presente en el paciente.
Esta es la fibra de vidrio de Fibrex Lab de la casa Angelus del Brasil. Este es un material que se consigue en nuestro medio y que ustedes pueden ver aquí que tiene diferentes tipos de fibras, ¿sí? Fibra coronal, que está atada en forma de una corona, fibra medial, Fibrex Fita, que es una cinta, y esta fibra de unión o Fibrex funcional, que es una fibra de unión para prótesis. Fíjense que tiene varios tipos de materiales de fibra de vidrio con diferente arquitectura para diferentes opciones de trabajo. Tiene sistemas adhesivos, ¿no es cierto? Unos pinceles, brochas, viene en una caja así que se llama Fibrex Lab porque es solamente para uso de laboratorio, para uso en laboratorio. Entonces, eso me permite tener materiales ya diferenciados. Este otro es el Splintit, estas son las tijeras de cerámica, tiene un sistema adhesivo, tiene aplicadores, tiene una resina que es compatible con la resina. Estos son cassettes que tienen, que son de color oscuro, porque estas son fibras preimpregnadas. Entonces, como es fibra preimpregnada, esta fibra, si la expongo a la luz, se polimeriza. Y lo importante de esto es que tiene estas tijeras de cerámica que permiten el corte, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a lo mismo que son las técnicas de reconstrucción de los dientes con tratamientos de conducto. Aquí quiero hacer yo un acotamiento. Hemos viendo, ¿sí? Y con una intencionalidad de mostrarles lo que era un pote metálico, ¿no es cierto? Un muñón metálico, un metálico que se podría lograr con cera o con un acrílico calcinable, ¿sí? Que esto se puede hacer tomando impresiones de los dientes preparados, ¿no es cierto? Utilizar algún acrílico calcinable que forme estos elementos y que después, obviamente, mediante una impresión, esto vaya al laboratorio y el laboratorio lo devuelva en forma de un muñón. Existen también estos que se llaman Cosmopost, que son postes de cerámica, pero cuyos valores de módulo de elasticidad están por sobre los 200 megapascales, lo que quiere decir que es una fuerza increíble la que puede, una rigidez increíble, que lo que podría lograr en este caso, esos 200 gigapascales que se puedan tener ahí como módulo de elasticidad, afectar seriamente a los dientes. Y es así que cuando uno tiene que trabajar estos materiales, los tiene que trabajar también con ciertas medidas de precisión en relación al hueso, al tipo de diente, etcétera. Y por lo tanto, estos materiales cerámicos resultan ser mucho peores que inclusive los metales, ¿sí? Los metales pueden tener cerca a, si no estoy equivocado, el oro puede llegar a tener 110 gigapascales de módulo de elasticidad y las cerámicas más de 200. Sin embargo, las fibras de vidrio, la fibra de vidrio podría tener más o menos 18 a 20 gigapascales. Entonces, eso nos interesa porque en todas estas técnicas de reconstrucción de dientes que han tenido tratamiento de conductos, se han usado diferentes materiales, desde la amalgama para la reconstrucción, los ionómeros de vidrio reforzado. Recién van a llevar ustedes ionómero de vidrio, recién van a llevar resinas compuestas, ¿no es cierto? Ahora lo que estamos viendo es esta fibra de vidrio que a mí me va a permitir tener o entender cómo se trabaja. ¿Qué vamos a ver en este momento? Y por favor quiero que presten atención. En la próxima diapositiva ustedes están viendo lo que es un poste de fibra de vidrio con un material de cementación polimérico que se va a introducir dentro del diente y que va a rellenar este espacio.
Este poste de fibra de vidrio tiene como opción reforzar la estructura coronaria haciendo un link, ¿sí? Un engarce con la raíz, con la zona radicular que ha sido previamente preparada. Esto se dentro y por encima se puede colocar una corona de cerámica, una corona de acrílico, de cerámico, de lo que fuera, pero lo importante es que nosotros podamos tener un material que tenga exactamente el mismo módulo de elasticidad que lo que tiene aquí el diente solo, ¿no es cierto? Entonces, los postes de fibra de vidrio nos sirven para reforzar la parte coronaria a través de una conexión radicular donde después yo voy a poder tallar, hacer el tallado biológico del diente y colocar por encima ya un material de restauración cerámico o polimérico que en realidad viene representando a lo que es la corona. Entonces, todo esto sigue una secuencia de trabajo, ¿no es cierto?, que es importante analizar porque realmente a partir de estos elementos nosotros podemos entender cuál es la utilidad de estos postes de fibra de vidrio. Entonces, hay una secuencia que el dentista tiene que entender, que tiene un diente que tiene una determinada anatomía, un conducto que va a ser preparado, esa preparación va a requerir una preparación de las superficies, una limpieza de esas superficies, la medición de un poste, la incorporación de un tipo de cemento, la reconstrucción de esto con materiales para muñones y luego la reconstrucción y el trabajo finalizado total, cementación y preparación de una corona, por ejemplo, de cerómero, para devolverle al diente las características anatómicas que ha perdido debido a trauma o caries o cualquiera de los elementos. Importante analizar que todos estos materiales van a endurecer o van a cambiar de estado físico gracias a la luz que se proyecta sobre estos materiales y que hace que reaccione químicamente cada uno de estos materiales. Entonces, así, un perno, un poste de fibra de vidrio, se pueden llamar de diferentes formas, ha ido sufriendo cambios en su arquitectura, en la forma, en la translucidez, en el tipo de resina que se puede ir utilizando, ¿no es cierto? Ha ido sufriendo todos esos cambios, tamaños y formas de trabajo que puedan tener porque ya son de amplia utilidad. Entonces tenemos postes que normalmente vienen con ya fresas calibradas para entrar dentro del conducto y que cada fresa va a estar de acuerdo al diámetro que tenga cada poste. Hay otros postes de fibra de vidrio que se llaman pinos de refuerzos que son muy pequeñitos y se colocan como estacas alrededor del poste mayor. Eso dependiendo de la configuración del tratamiento del conducto que se haya trabajado, ¿sí? Lo que es importante saber es que hay todos estos materiales, de nuevo, ¿no es cierto?, tienen que ver con todos estos fundamentos históricos y evolutivos de las fibras de vidrio, la fibra de carbono, desde los años 90, Lovell en 1983 y Duret en 1988 con fibras de vidrio reforzadas con fibras de carbono, ¿no es cierto?, sustancias orgánicas, y que por análisis de elementos finitos se puede ver que estos materiales tienen los mismos grados de flexibilidad o el módulo de elasticidad de los dientes, ¿sí?, en comparación a un diente sano, con un módulo de elasticidad determinado, y a materiales que vayan teniendo diferentes tipos de materiales de restauración, fibra de vidrio, postes preformados, fabricados de metal o de fibra de vidrio que tengan que tener. De todas maneras, no se olviden que la composición, la dirección, generan las características de anisotropía en estos materiales y que por eso es la fuerza superior de estos materiales cuando sus fibras son unidireccionales. En la composición pueden tener un 42% de fibras de vidrio, un 29% de resina metacrilato y un 29% de relleno. Estas son fotografías de microscopio que corresponden a 10 micras de superficie analizada, donde ustedes pueden ver las
fibras que están emergiendo de una matriz resinosa. Por supuesto que la calidad de cada uno de estos materiales está precedida por la forma de construcción de esto. Mientras más homogénea sea la imagen, mejor es el poste de fibra de vidrio. Entonces, si tengo un poste de fibra de vidrio que se despelecha como este cuando ha sido cortado, seguramente puede haber sido hecho el corte con una fresa o con cualquier tipo de instrumento que pretende cortar la fibra de vidrio va a estar despelechada. Perdón, un segundo. Va a estar despelechada, ¿me entienden? Entonces, esto va a tener menos resistencia. Entonces, los postes prefabricados de fibra de vidrio, ¿sí? Que hemos dicho que normalmente se componen de estas finísimas varillas o fibras unidireccionales, que son elementos o materiales pretensados, ¿no es cierto?, que pueden ser de carbono, de vidrio, de cuarzo, ¿no es cierto? En realidad, elementos aglomerados dentro de una resina. Esta resina puede ser bis-GMA o en muchos casos puede utilizarse una resina epóxica, ¿sí? Una resina epóxica que es la que algunos de ustedes en mis grupos han mezclado para lograr sus modelos, ¿sí? Lo que esto le da mayor afinidad química con los materiales de fijación o de refuerzo que puedan tener los diferentes sistemas de adhesión a la estructura dentaria. Entonces, es importante entender la composición de estos materiales, ¿no es cierto? Porque a través de la comprensión de estos materiales voy a poder yo deducir básicamente qué puedo tener de cada uno de ellos. Si yo tengo materiales que están basados en bis-GMA, voy a tener que usar cementos resinosos en base a bis-GMA, ¿no es cierto?, para obtener la mejor calidad de adhesión de los materiales a la estructura dentaria. De todas maneras, recuerden que siempre hay una combinación de estos elementos, siempre hay una combinación de varios materiales, son materiales compuestos, ¿no es cierto? Y obviamente la combinación inclusive de todos estos materiales, ¿sí?, determina o me proporciona el nivel de elasticidad que va a tener cada uno de estos productos. Y que ese nivel de elasticidad, que ese módulo de elasticidad debe ser siempre comparable a los tejidos dentarios. Y los tejidos dentarios tienen un módulo de elasticidad de entre 18 y 24 megapascales, ¿sí? O gigapascales. Esto, junto con las cualidades mecánicas de los materiales, proporcionan una resistencia que en conjunto hacen que el diente pueda ser rehabilitado, ¿sí? Entonces, los postes pueden tener en promedio, ¿sí?, un módulo de elasticidad de 28 gigapascales. O sea, es muy próximamente, a diferencia de lo que hemos dicho de otros materiales como el oro de 110 gigapascales o las cerámicas de más de 200, ¿no es cierto? De que las fibras unidireccionales, esta es la misma fotografía que hemos visto, las fibras unidireccionales permiten reconocer la posibilidad de que yo pueda lograr varias ventajas, ¿no es cierto? Y de que obviamente todas estas ventajas y el conocimiento de la composición me permite saber en un corte dónde tengo yo el poste, dónde tengo el cemento y dónde tengo la dentina. Y que lograr la máxima unión entre estos elementos me permitirá hacer que este poste se quede absolutamente pegado a la dentina y no se desplace. De tal manera que esto representa entender que existen varios tipos de ventajas, ¿no es cierto? Reconociendo que ahora voy a mencionar ventajas que son referentes o inherentes a la estructura dental. Porque no se olviden que si un poste está colocado dentro del diente y ese poste no tiene el módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, que pueda tener la estructura dental,
vamos a tener fracturas escandalosas, fracturas catastróficas se llaman. Que el comportamiento mecánico es diferente de metales y la cerámica que los postes de fibra de vidrio, ¿no es cierto? Y que obviamente eso me ha de permitir tener ventajas en relación a la estructura dental. Pero también tienen que haber ventajas, porque hemos dicho que estos materiales tienen que ser accesibles, tienen que haber ventajas para el paciente, y eso se traduce en el costo reducido. En mi experiencia, ¿qué es lo que ocurre en la ciudad de La Paz? Cuando llegan postes de muy buena calidad, estos postes son de un costo considerable. Es decir, que más o menos me pueden salir 10 postes alrededor de $60. O sea, calculen más o menos a $6 por cada poste, ¿sí? De uno de mediana o buena calidad. Pero hay otros postes que están vendidos a granel y cada uno tiene un costo de 4 bolivianos. Si yo creo que me estoy comprando un poste en 4 bolivianos y esa es una ganga, me estoy haciendo un harakiri, me estoy haciendo una autozancadilla, porque yo sé que ese poste tiene que tener niveles específicos de fabricación para tener la resistencia que busco. Por eso voy a colocar un poste dentro del diente, ¿no es cierto? Porque más allá de que existan ventajas sobre estética por el color, de que tenga que hacer un preparado conservador, porque ya viene calibrado el poste, economía de tejido dental, si yo me compro un poste de baja calidad, voy a tener muy pocas veces que utilizar de ese material. Y lo que era una ventaja para el paciente se convierte en una desventaja cuando estoy hablando de costo, ¿sí? De costo. Las demás ventajas que ustedes pueden leer son inherentes a cualquiera de los postes, porque todos van a ser blancos, translúcidos, y obviamente todos tienen que ver en relación a la preparación protésica y a la economía del tejido dental con las ventajas que tienen que ver con la estructura dental, ¿sí? Pero obviamente estas ventajas están relacionadas al mismo paciente. Y el tema del costo es entonces absolutamente importante. Pero es importante porque también conviene mencionar que esa opción económica del paciente es una ventaja también para el cirujano dentista, porque el dentista va a poder aplicar estos tratamientos a un costo relativamente accesible para los pacientes y que puede hacer un preparado dental simplificado y supragingival porque le da las posibilidades de ahorrar tejido en la preparación de los dientes, de que puedo hacer una reparación directa en la boca con resinas compuestas. Esa es una ventaja para mí como odontólogo porque apenas se me fracture una pieza dentaria, pierda mi paciente una pieza dentaria, voy a tener la posibilidad de reparar eso sin grandes costos y en pocas visitas, probablemente una sola, de reparar dientes, característica de reparabilidad que tienen estos materiales. Por lo tanto, eso se convierten en verdaderas ventajas para el cirujano dentista. Y obviamente aceptemos estos materiales bien. Y para terminar, un pequeño caso clínico, una demostración clínica en movimiento para que ustedes puedan ver las diferentes ventajas que pueden existir.
Bien, con eso termino mi participación en este módulo. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Si tienen cualquier pregunta, estoy dispuesto a responder.